Conversatorios al margen. Al margen. Idea original y producción, Beatriz Hernández Sánchez. Comenzamos. Primeramente agradecerles, darles los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches a quienes en estos momentos nos van a estar escuchando, porque esa bondad tiene este formato de compartir en el pensamiento digital. Nuestro podcast Conversatorios al Margen en esta ocasión, en este capítulo 21, tiene el título de Trabajo escolar, labor en comunidad o en un conjunto de soledades acompañadas. Bien, en esta ocasión y en ausencia de nuestro conductor fundador por motivos laborales y de circunstancias muy especiales que vive nuestro estado el día de hoy, en el ámbito de lo magisterial, el maestro Margil de Jesús Romo Rivera, me permito dar esta introducción. Nos acompaña, y a todos con el mismo nivel de gratitud por su presencia, el maestro Juan Andrés León Briceño. El maestro Juan Andrés es licenciado en Artes Visuales, proveniente de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Se ha desempeñado como docente en diferentes contextos educativos con población rural, en torno a las enseñanzas de artes análogas y digitales, y últimamente vinculado a proyectos alrededor del teatro. De ahí que haya trabajado en organizaciones públicas y privadas, como Fundación Humedales, Vive Digital y Magisterio en Educación de la Gobernación de Antioquia. Al maestro le agradecemos, al igual que a los tres, su enorme esfuerzo, presencia y lo que va a compartir como experiencia. Y aquí quiero hacer una anotación. Llegamos a él a través de la doctora María Dolores Rodríguez Gómez, docente mexicana que trabaja en El Cairo, Egipto, en el nivel secundaria. Ahí la contactamos a través de la Universidad Iberoamericana por un trabajo que está realizando en torno a la decolonialidad en educación. Yo sé que la maestra Lolita nos va a escuchar y le reiteramos la gratitud por este valiosísimo vínculo. Nos acompaña también una personalidad que ha sido, pudiéramos decir, un referente inspirador en el impulso de la educación inclusiva en Latinoamérica y en Europa. Es la doctora María Antonia Casanova Rodríguez, licenciada en Filosofía y Letras, licenciada en Pedagogía con especialidad en Educación Especial por la Universidad Complutense de Madrid. Solamente diré alguna parte de su currículum porque es amplísimo, se iría todo el podcast, ¿verdad? Con experiencia docente en educación primaria y bachillerato, dedicó algunos años a la educación dentro del campo editorial. Ha sido inspectora de educación con ejercicio en Barcelona y Murcia. Es profesora de la Universidad Camilo José Cela desde su creación. Ha dirigido el proyecto de integración educativa en México dentro de la actuación del Fondo Mixto de Cooperación Científica y Técnica México-España en un lapso de 1996 al 2002. Participa habitualmente de manera incansable en cursos de formación de profesorado y directivos, jornadas, congresos nacionales e internacionales. Entre sus textos están Manual de Evaluación Educativa, Educación Crónica de Actualidad, La Educación en Tiempos de Virus, Diseño Curricular e Innovación Educativa, Manual de Evaluación Educativa. Y, por supuesto, textos vinculados a la inclusión como La inclusión, eje articulador del sistema educativo. En colaboración, algunos de estos con algunos otros autores, pero la mayoría son de su autoría. Y nos acompaña también el doctor Francisco Vela Mota, un referente de la formación de profesores en nuestro estado, y me atrevería yo a decir que en el centro norte de nuestro país. El doctor Francisco Vela Mota
es profesor de educación primaria, de educación especial, tiene maestría en educación, en sociología educativa y doctorado en pedagogía. Tiene docencia en educación básica, en educación media superior, en educación superior, en universidades públicas y privadas, y de manera muy especial es un referente insoslayable de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho de nuestro estado, una de las más antiguas, si no es que la más antigua de Latinoamérica. Es conferencista nacional, local e internacional. Algunas de sus publicaciones son Hacia una actitud pedagógica de la supervisión escolar y El diario del profesor, un instrumento de análisis y reflexión de la práctica docente, entre muchas otras. Los tres son de invaluable importancia para esta edición y capítulo del podcast Conversatorios al Margen, que hoy está de gala. A los tres, muchas gracias por acceder de manera tan genuina, tan generosa y tan dispuesta. Bien, el tema que hoy nos ocupa, estimados maestros, es el trabajo colaborativo en los centros escolares. Y en ello está implicado conceptos como redes, liderazgo pedagógico, cohesión grupal, y esa, no sé cómo pudiéramos decir, tendencia, que es normal, el estar tomando como referente experiencias de otros. Yo quisiera pedirle al profe Juan que inicie esta disertación. ¿Cómo es la experiencia colombiana en el trabajo colaborativo dentro de los centros escolares? ¿Cómo es en Colombia, en lo que a usted le ha tocado vivir? Nada, primero que todo, muchas gracias por la invitación, en verdad, un gran agradecimiento. Ok, nada, pues primero que todo, Colombia, en donde al tener sus tres cordilleras hace que hayan unas características de comunidad educativa muy variada. Yo podría decir que podemos hablar que tenemos las escuelas distritales, que son esas que se encuentran en las grandes ciudades, las urbanas que están en esos municipios o pueblos que quedan lejos o ajenos de las ciudades. También hay que resaltar esa característica que los pueblos en Colombia están siempre separados. Y también tenemos esas escuelas rurales que se encuentran en zonas de campo abierto, ¿cierto? En donde se caracterizan porque son de corregimientos, es decir, de pequeñas casas, en donde la comunidad educativa pues se encuentra cercana a ellas, y estarían las escuelas de difícil acceso, que son esas escuelas multigrado, en donde casi siempre solo hay un profesor y que se encuentran en lo más incógnito de las zonas colombianas, desde zonas cerca a la selva, zonas de alta montaña, y que pues ya son otras dinámicas totalmente diferentes. Entonces, a partir de eso, pues se generan una variedad de dinámicas, una variedad de comunidades y una variedad de experiencias y reflexiones en torno a todos estos procesos de comunidad educativa, por decirlo así, familiar, estudiantil, gubernamental y todo eso. Ahora, desde mi experiencia como docente, he estado en zonas rurales, es decir, en escuelas que se encuentran en pueblos, en donde son comunidades pequeñas, donde culturalmente son conservadoras, en donde hay grandes limitantes, pero también trae sus aspectos positivos que ya hablaremos más adelante. Y también he estado en zonas muy lejanas, ¿sí? En zonas de difícil acceso, con procesos educativos medioambientales, artísticos, con grupos de multigrado. Es un poco como el contexto de mi experiencia. Entonces, yo diría que inicialmente, pues hablando un poco de esto del trabajo colaborativo, ¿cierto? Quisiera empezar desde mi experiencia inicial en el ámbito pedagógico, cuando uno está en un mismo contexto con
con los pares, es decir, con docentes que están en un mismo lineamiento pedagógico, por decirlo así, que sería en este caso la educación artística y medioambiental. Y quiero como abordar mucho desde la reflexión de la experiencia, ¿no? Hablar mucho desde el relato. Quisiera, pues, simplemente una pequeña y rápida experiencia que fueron mis prácticas pedagógicas desde la Universidad Pedagógica en relación con la Fundación Humedales. Nos encontrábamos haciendo un proceso educativo con aquella fundación en una casa hace más de 100 años, una casa que hace como parte del patrimonio de la zona de Fúquene. Fúquene es una zona en donde podemos encontrar un gran lago que posee 2 islas. Y la cultura, toda la comunidad, pues está rodeada por las dinámicas de ese contexto, de esa gran laguna, ¿cierto? Por eso la fundación estaba como muy interesado cómo los niños perciben las medioambientales dentro de ese contexto. Nosotros éramos un grupo aproximadamente de 10 docentes en artes visuales que convivían durante 8 días en una casa que les decía que tenía como 100 años. Y nosotros estábamos distribuidos en las diferentes escuelas, tanto en la cabecera municipal como las de difícil acceso, en donde llevábamos todo un proceso educativo con los niños que eran de multigrado. Digamos que esa experiencia fue una experiencia pues muy interesante porque era un proceso que tú tenías desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde todos los días. Y a medida que se iban haciendo todo el trabajo de educación artística y ambiental, pues se iba haciendo también una recopilación de una investigación acerca de cómo ellos percibían y cómo se relacionaban con el medio ambiente. Entonces, quiero pues hacer un énfasis en lo que sucedía en la casa, que cómo era la experiencia de nosotros como transmitirnos como esa información a los pares. Horas de la tarde, conviviendo en esa casa, nos preguntábamos como, oiga, ¿cómo le fue con tal grupo? ¿Cómo le fue con los chicos? No, me pareció que algunos chicos sí estaban trabajando, otros que no, porque estoy usando esta estrategia. ¿Y usted cómo le fue? No, yo estoy usando esta otra estrategia, utilizando estas herramientas. Ay, yo leí sobre tal autor o hay un libro que de pronto te sirva para poder trabajar mejor con este grupo y así sucesivamente con todos. Entonces se empezó a generar un proceso colaborativo como en socializar esas experiencias y ver cómo nosotros podíamos como a partir también de nuestros conocimientos y habilidades aportarle al compañero y a que están llevando en cada uno de esos lugares. Y creo que eso fue un gran y como establecer también unas metas individuales, pero también colectivas como comunidad docente. Y de a partir de eso, como de esa intimidad en la casa con los compañeros, empezó como a expandirse también a la comunidad. Como bueno, la comunidad empezó como a indagar, bueno, estos muchachos que hacen aquí tan lejos de la capital, haciendo qué tipo de procesos con nuestros hijos. La comunidad ya empezaron como también a indagar y empezaron a ver también unos procesos reflexivos sobre cuáles eran los intereses, que no era solo de ir y hacer cosas bonitas, entre comillas, ¿sí? No era como un proceso de venimos aquí a hacer manualidades, sino venimos aquí a hacer narrativas desde otras perspectivas, ¿cierto? Procesos de expresión desde otras técnicas y herramientas, desde la escultura, la videoinstalación, la composición sonora, la mediación de lectura, la producción visual y plástica, pintura, dibujo, ¿sí?
como todos esos ámbitos. Entonces yo considero que hay un ámbito colaborativo desde los pares, desde una experiencia tan laboral, también universitaria y también como en otros contextos tan ajenos como es el de difícil acceso o desde la ruralidad. Pues gracias por compartir esa forma concreta de llevar a cabo metodológicamente hablando el trabajo colaborativo desde el ámbito rural colombiano. Creo que vamos a ver alrededor de qué gira este tipo de experiencias. Y si nos permite el maestro Juan, pasamos con la maestra María Antonia, con la doctora María Antonia, para escuchar la experiencia española que ella nos quiera compartir. Gracias, maestro Juan. Gracias. Bien, pues buenos días, buenas tardes ya en todos los sitios donde estamos, pero bueno, como esto lo escucharán a cualquier hora y en cualquier momento, pues bienvenidos todos y muchísimas gracias por la invitación para estar aquí este rato compartiendo temas tan interesantes. Me gustó mucho el título de este podcast, sobre todo lo de las soledades acompañadas, porque, bueno, además de lo poético que es cierto que yo creo que un problema que tenemos en la docencia es que el maestro en su aula se encuentra muy solo, pero que además tiene dificultades para estar acompañado. Es decir, nos podemos quejar de que estamos solos, pero se nos hace muy difícil dejar entrar a otro compañero o dejar entrar a la familia, abrir la escuela a la comunidad. Ahora que están ustedes con la nueva escuela mexicana hablando de comunidades de aprendizaje y de abrir las escuelas a las familias, yo creo que se nos hace difícil el abrir la escuela y el abrir nuestras aulas, no sé si por un falso pudor de que nos parece que no hacemos todo lo bien que lo teníamos que hacer, cuando realmente en España la primera evaluación de escuelas que se hizo generalizada fue en los años 90, después de que apareció la LOCSE, y desde la Inspección Central, donde yo estaba ahora, evaluamos unas 1.200 escuelas y había mucha gente, socialmente hablando, muchos, yo qué sé, la prensa, familias diciendo, ahora se van a enterar los maestros, ahora que los van a evaluar, vamos a ver qué aparece. Bueno, pues apareció lo mismo que en todas las profesiones, que en general las escuelas funcionan muy bien y que siempre hay alguno, bueno, pues que no funciona tan bien, pero eso pasa lo mismo con los abogados y con cualquier profesión. Entonces, realmente yo creo que para avanzar y para que la educación tenga el protagonismo que debe seguir teniendo en la educación y en la formación de la ciudadanía, hay que romper con esta soledad y dejar que se acompañe, es decir, que sea menos soledad. Por contarle, vamos a ver, desde la supervisión, yo he empezado también como maestra de multigrado en un pueblo pequeñito, y en aquellos entonces, le hablo de los años 70, pues es verdad que estábamos muy aislados. Pero con el tiempo, aquí en España, bueno, quizá no tengamos tanta problemática como en Colombia, como nos ha compartido Juan, pero también hay zonas rurales muy aisladas donde sigue habiendo, aquí las llamamos escuelas unitarias. Solución, pues para que estas escuelas tengan acceso a toda la posibilidad de educación en todos los campos, en todas las áreas de expresión, de experiencia, que tienen los estudiantes que están en ciudades grandes o en poblaciones medianas, aquí se han creado los centros rurales agrupados. Quiere decir que varias escuelas que están en pueblos pequeños, entre todas forman una sola escuela. De manera que hay un profesor de manera permanente con los niños, que es una multigrado, pero hay profesores, por ejemplo, en plástica, en música, en educación física, otros para experiencias de laboratorio, donde es el profesor el que se traslada a todas las diferentes escuelas, de manera que esos niños no tienen, digamos que esa falta de experiencias en muchos campos que un maestro solo no puede abarcar, y está al día. Y son los maestros los que recorren las diferentes escuelitas que componen un solo centro. ¿Qué ocurre? Que de todas maneras siguen estando un poco aislados. Entonces, cada cierto tiempo, cada mes y medio, se reúnen en un centro grande a nivel comarcal y allí van todos los niños de todas esas escuelitas pequeñas para que haya la posibilidad
de que tanto los maestros puedan establecer esa colaboración entre ellos y ese compartir experiencias y esa autorreflexión, que es lo que facilita, y digamos que autoevaluación realmente, que es una reflexión sobre la práctica que están haciendo, de cómo lo están haciendo, y que los niños también se encuentren con compañeros, pues con otros niños de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 10 años, porque en su escuela no los tienen. A lo mejor hay uno de 6, otro de 8, otro de 10, de manera que en estos centros rurales agrupados y en estas experiencias mensuales pueda establecerse ese trabajo colaborativo. Yo les diría también que, hablando de comunidades de aprendizaje y de colaborar, aquí en Madrid en concreto, en los barrios del sur y el este, que yo les diría que son los barrios más desfavorecidos cultural y económicamente, iniciamos ya hace unos años la experiencia que sigue de aulas abiertas, las llamamos. Y es que la escuela, escuelas completas, cuando terminan las clases a las 4 a las 5 de la tarde, se abren al entorno, se abren al contexto. Y entonces entran las familias a la escuela. ¿A qué? A biblioteca, a informática, ahora a inteligencia artificial, a danza, a música, de manera que todas las familias entran a formarse porque realmente, y además con distintos monitores, con distintos maestros de la escuela, es decir, se conforma una gran comunidad de aprendizaje porque evidentemente cuando estamos en una escuela con niños que no tienen un ambiente cultural favorecido, la solución no son solo los niños, sino que es elevar el nivel cultural de todo el barrio, de todo el contexto en el que vive ese niño. Entonces, estas aulas realmente están funcionando muy bien porque la escuela no se cierra en sí misma, sino que se abre a la comunidad y de esta manera todos se siguen formando, siguen sobre todo elevando las expectativas de las familias acerca de la educación de sus hijos, porque los niños, evidentemente, esas profecías autocumplidas que se dan, es decir, si en la familia no esperan nada de ellos, ni esperan que llegue a unos estudios superiores, a una formación profesional, los niños no tienen ningún estímulo. Si las familias se forman y elevan su nivel cultural, los niños también se benefician de toda esta educación y que además los resultados son una maravilla. O sea, cuando uno va a ver cómo están trabajando allí por las tardes todas las familias, generalmente más mujeres que hombres, más mujeres que hombres van a estas escuelas, pero es muy interesante. Y luego podemos comentar otras cuestiones. Sí, gracias, doctora. Maestro Vela, desde su perspectiva, sobre todo, sí como docente frente a grupo, pero en el básico, pero más como formador de docentes, ¿cuál es su percepción? Sí, bueno, yo creo que este tema es uno de los temas que quizás tengan cierto grado de dificultad. ¿Por qué digo esto? Porque si algo es complicado es trabajar con personas. Qué difícil es ponernos de acuerdo. Qué difícil es poner en la mesa de la discusión cosas y entonces establecer acuerdos. Sin embargo, creo que México, de forma pues muy particular, está intentando trabajar una estrategia que en el ámbito de la educación básica es el famoso Consejo Técnico Escolar. Y en el ámbito de la formación docente, por algunos años anteriores, se le conoció como trabajo colegiado. Bueno, es el conjunto precisamente de los colegas que disponemos, quiero utilizar esta expresión, disponemos de manera consciente y de manera voluntaria para poder coincidir. Yo creo que aquí el asunto no está en las diferencias, porque a lo mejor podré no estar de acuerdo con Antonia o bien con cualquiera de ustedes. Sin embargo, sí podemos coincidir. Y creo que mucho del trabajo colaborativo tiene que ver con coincidencias. Es decir, mucho de lo que tiene que ver con que trabajemos juntos, con que ofrezcamos pautas juntos, pues entonces esto significa que tendremos que sentarnos, tendremos que ponernos a trabajar juntos. En el caso de nuestro país, creo que ya la Secretaría de Educación Pública, de manera muy particular, por lo menos los últimos 8, 10 años han estado trabajando de manera frecuente lo que tiene que ver con los consejos técnicos escolares. Y una acción
que se ha trabajado, que a mí me gusta mucho, es esa idea del codiseño, pues. El codiseño, hablando ya de la planeación, quiere decir que necesariamente es un ejercicio que solamente es posible si dos personas nos sentamos a tratar de avisorar un rumbo o un futuro posible. Y entonces para ello se trata pues de reflexionar, se trata de discutir, se trata quizás de desbaratar o desmontar mitos que, vamos, que en algún momento pudiéramos haber construido. Y entonces creo que educación básica, de alguna forma, lo que hacen una vez al mes, el último viernes cada mes en el que se reúnen, y obviamente la formación de los profesores está encaminada precisamente también a esto, es decir, a que nuestros futuros egresados vayan con esa mirada, es decir, con esa mirada colegiada, en el que se tienen que integrar junto con otras personas y que como colectivo entonces tengan la oportunidad del ejercicio de la planeación, vamos, ¿por qué no? El pensar en que hay que ejecutar una serie de decisiones que son comunes, que son en beneficio de nuestros alumnos, en beneficio de la propia institución y, ¿por qué no? En beneficio, pues, de manera general en la, vamos, en la sociedad. Pero obviamente, este es un trabajo que como colectivo lo podemos hacer en el centro escolar, pero esto tiene que ser de alguna manera unificada. Decía yo hace un momento que si algo es difícil es trabajar con personas porque no todos tenemos el mismo sentido de compromiso, no todos nos identificamos, no todos tenemos la misma identidad, ni tampoco el mismo sentido de pertenencia a lo que estamos haciendo, porque quizás mucho de lo que hacemos simplemente lo hacemos como parte de un empleo, como una cuestión desde el punto de vista laboral. Sin embargo, ser profesor, y creo que mis dos compañeros que comentaron antes, tiene que ver con ese sentido de profesionalidad, ¿no? El poder ofrecer alternativas, el tener la oportunidad de aportar cosas positivas, pues, para la formación de los otros. Entonces, creo que el trabajo colaborativo en lo general es una excelente oportunidad. Diríamos que es la estrategia por naturaleza de poder consensar cosas, de poder construir cosas juntos, de poder ofrecer opciones para poder mejorar todo lo demás. Y creo que en ese sentido, en la formación de los profesores también hay un gran avance. Creo que mucho de ello ya las escuelas normales lo están haciendo por el trabajo que están construyendo y por qué no decirlo en el ámbito de la educación básica. Esta estrategia organizativa de los consejos técnicos escolares es una estrategia que creo ha estado dando resultados muy positivos. Creo que en todo proceso hay sus asegúnes y quizás tengamos la oportunidad de hacer comentarios alrededor de esto. Bien, si hiciéramos ahorita una especie como de brevísima reseña de lo que ustedes nos acaban de compartir, diríamos que Colombia nos está aportando desde la experiencia del maestro León el trabajo entre pares, es decir, por la circunstancia geográfica, organizacional del sistema educativo en Colombia, sobre todo por la cuestión geográfica y por la naturaleza de la temática que él trabajó. España nos reafirma el trabajo de las escuelas que están en situaciones geográficas más alejadas. Yo le llamaría ese trabajo en corporativo que se une de escuelas para poder contribuir con las ideas que se comparten, las visitas compartidas entre escuelas, que sí es muy parecido a alguna experiencia que yo pude presenciar físicamente en Vereda Barro Blanco, por allá en Colombia, muy cerca de Boyacá. Muy parecido. Es decir, en algo nos estamos pareciendo. Y para mí, la novedad, para mí, no sé qué opina el profe Vela, son las aulas abiertas, esas aulas abiertas que están en España de manera sistemática para que de verdad la comunidad de familias entre, vea, aporte, reconozca, revalore, opine, ¿por qué no? No sé, hasta donde sea permitido normativamente hablando. Y México
desde mi perspectiva, ya desde los 90, está queriendo echar a andar con otros nombres lo que hoy le llamamos consejos técnicos escolares. ¿Sí? Sí están andando, sí están caminando, sí se están llevando a cabo, sí se le dedica un viernes al final del mes. Pero, desde mi perspectiva, bastaría con echar un vistazo. Hasta eso nos están aportando las redes sociales. Las percepciones del profesorado cada viernes de consejo técnico. Muchos de ellos, una buena proporción, quizás reflejan un cierto, ¿cómo pudiéramos decir? Una no concreción de las formas para trabajar en comunidad. Es decir, es cubrir un requisito de aplicar esa mañana a una reunión que muchas veces pudiera no llegarse a un acuerdo y otras veces sí. Antes de abrir ahorita la grabación, comentábamos el profe Vela y yo que hay comunidades y regiones en nuestro estado que son personal académico de punta en iniciativas, en búsqueda de ideas innovadoras, pero de verdad, en la práctica, de compartir. Y yo les comentaría en esta segunda parte del podcast, ya estamos a la mitad, este trabajo colaborativo al que ustedes aludieron, cada uno desde sus países, está inclinado de verdad a lo que alguna vez, hace ya 30, 40 años, pretendió la educación, al menos en México y en Latinoamérica, de poner en práctica la investigación-acción. Es decir, si estamos arribando a la investigación-acción o todavía nos falta. Creo que con esta ronda vamos a cerrar, pero sí, a lo mejor haciendo énfasis cada uno de ustedes, por favor, en lo positivo y en lo que nos falta por alcanzar. No sé, ahora sí, el que quiera comenzar. Bueno, adelante, maestro Vela. Lo veo muy, muy decidido. Sí, claro, no, comentar sobre lo que usted planteaba hace un momento. Yo creo que muchas de las cosas son aspiraciones, tiene que ver con sueños, es decir, quizás en su momento han sido una utopía, pero también yo creo que, vamos, creo que como estrategia que se ha utilizado con el propósito de hacer un trabajo colegiado, bueno, yo creo que tiene sus bondades. El gran problema somos nosotros, precisamente como yo lo mencionaba, somos las personas. Es decir, lamentablemente este trabajo se ha convertido en un proceso más que burocrático, es decir, cumplirlo como un requisito. Pero obviamente en medio quizás de la soledad o quizás en medio de la desilusión de algunos profesores, hay maestros que han sobrepasado las aspiraciones que un consejo técnico tiene. Y entonces lo que hacen es ofrecer. Y qué interesante es encontrar compañeros maestros que rebasan con mucho las expectativas que un trabajo como este ofrece, porque ofrecen opciones, son compartidos, invitan a los compañeros y muchos de ellos los han seguido. Entonces yo creo que hay cosas interesantes que se pueden rescatar. Quizás desde el punto de vista de la normatividad, pues sí hay sus detallotes, diría yo. Pero justamente también yo creo que, este Consejo Técnico Escolar, en el caso de nuestro país, también es de suyo, por naturaleza, un espacio privilegiado para poder explicarnos qué es lo que pasa en nuestras escuelas. Hablando de la investigación-acción, es decir, es ofrecer las explicaciones de lo que pasa en nuestro grupo, las dificultades escolares a las que nos enfrentamos, la posibilidad de los registros, la posibilidad de la interpretación de los acontecimientos escolares, pero también, por supuesto, la posibilidad de la construcción de explicaciones fundamentadas con hechos reales, con hechos concretos, con prácticas reales. Es decir, un maestro que en un consejo se expresa y dice, yo estoy viviendo una experiencia en mi aula de clase con la asignatura X, con el contenido curricular X, me estoy enfrentando a esto, y cuando uno lo plantea y uno tiene la posibilidad de escuchar las reflexiones y los análisis que
que los colegas alrededor de uno hacen, esto nos permite de alguna forma, primero, tener una explicación y enseguida poder informarlo, poder darlo a conocer y, ¿por qué no?, buscar las alternativas psicopedagógicas de cómo resolver un problema como esto. Yo sí creo, y creo que en esto hay mucho por trabajar, aunque se habla mucho de la investigación-acción, no todo lo que hacemos los profesores tiene que ver con la investigación-acción. Creo que sí tendríamos que ponernos claro qué es lo que queremos hacer. Creo que sí es importante que pongamos en la mesa de la discusión qué tipo de explicación queremos construir. Sin embargo, yo soy un convencido de la investigación-acción porque nos ofrece explicaciones en directo, de cosas concretas, de cosas reales. Y para ello podemos recurrir a la narrativa. Creo que la narrativa es uno de los medios que nos permite precisamente la explicación con fundamentos, con bases, ¿no? Y esto es algo que desde los consejos técnicos escolares tendríamos que recuperar o tendríamos que utilizar. Y los profesores de manera individual utilizarlo como un recurso para explicarse su propia práctica. De hecho, la misma investigación-acción tiene mucho que ver con la evaluación de nuestro propio trabajo docente. Pero es importante, pues, que lo hagamos visible, pues, que no solamente sea parte de los posgrados o que no solamente sea una propiedad exclusiva de cierto grupo, diríamos que de profesores, sino que la investigación-acción se convierta en una estrategia también de los profesores para explicar los procesos escolares. A mí me parece muy importante esto. Bien, pues seguimos, si les parece, pues sigo. Seguimos por aquí. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con Francisco Vera con lo que dijo antes, que el trabajo colaborativo entre los profesores es de lo más difícil que tenemos que conseguir. Y yo diría que en todo lo que es la escuela básica puede ser más sencillo que a nivel de escuela normal. Bueno, en España desaparecieron las escuelas normales y se convirtieron en facultades de educación que están en las universidades. Pero según vamos subiendo de nivel se hace más difícil el trabajo colaborativo. Es decir, es la cultura, es la propia cultura de una secundaria, es decir, en infantil, en un preescolar, en una primaria, parece que es más sencilla esa comunicación, ese trabajo colaborativo, y según vamos subiendo, pues la secundaria, la prepa, la universidad, pues cada vez la cultura hace que cada uno se especialice más en unas determinadas materias y que ese trabajo colaborativo sea más complejo. A mí la investigación-acción me parece que es algo casi imprescindible para mantener las escuelas con una actitud permanente de innovación, porque la sociedad en la que vivimos va a unas velocidades, es decir, va avanzando a una velocidad y con una aceleración que es imposible abarcarla si no hay un trabajo entre todos. O sea, ahora mismo una persona individualmente es incapaz de llevar adelante un proyecto y, de hecho, en las empresas lo que están contratando son equipos multiprofesionales con diferentes especialidades, justamente porque ahora mismo una persona es incapaz de saber todo lo que hay en el mundo y todo lo que va apareciendo a cada momento, Entonces, si tenemos que mantener esa innovación permanente y además los programas, los diseños curriculares que aparecen nos hablan de que en la escuela básica los maestros tienen que trabajar en base no a esa educación de tipo academicista, memorístico, donde los chavales lo único que tenían que hacer era memorizar, no se sabía qué, porque no se enteraban, o sea, memorizan sin entender, cosa horrorosa, para luego soltarlo en un examen, que es la evaluación. ¿Qué era la evaluación? Voy a ser optimista, voy a decir que era la evaluación que se hacía. Vamos a pensar que la evaluación formativa evidentemente va tomando cuerpo y ya se va haciendo un poquito más, pero bueno, vamos a ser optimistas, como digo. Entonces, si hay que desarrollar en los niños ese conocimiento aplicado, es decir, que desemboquen unos desempeños que sean evidencias de que efectivamente ha aprendido, no solo que ha memorizado para contárnoslo, y para contárnoslo además literalmente, o sea, para repetir lo que dice el libro o lo que digo yo. Si eso está cambiando
y los aprendizajes de los niños tienen que desembocar, tienen que derivar en desempeños. Aquí hablamos de competencias y así están elaborados los diseños curriculares. Eso lleva a establecer diferentes estrategias metodológicas que además atiendan a la diversidad, porque estamos hablando en que la inclusión es uno de sus ejes articuladores, por ejemplo, del sistema. Aquí la educación inclusiva también la tenemos desde hace un montón de años, igual que ustedes. Pero hay que atender a la diversidad, hay que atender a esos diferentes ritmos de trabajo, de tiempos, estilos de aprendizaje, diferentes motivaciones. Bien, estrategias metodológicas diversificadas, pero que son un aprendizaje servicio, un aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en tareas, basado en retos. Todo eso exige trabajo en común y es trabajo colaborativo de los estudiantes. Pero claro, si queremos que los estudiantes trabajen colaborativamente, los niños no aprenden de lo que leen o de lo que se les dice, aprenden de lo que hacen y de lo que nosotros hacemos y de lo que nos ven hacer a nosotros. Es decir, si ven que el profesorado trabaja colaborativamente, ellos dirán, sí, hay que trabajar colaborativamente. Si ven que nosotros trabajamos de forma absolutamente individual, ¿cómo les vamos a convencer de que ellos trabajen colaborativamente? Dirán que para qué, ¿no? Que somos absolutamente incoherentes. Bueno, eso yo creo que en las universidades aquí no es fácil, pero sí se están llevando a cabo proyectos que obligan a ese trabajo colaborativo. Yo creo que se hace más trabajo colaborativo cuando son experiencias nuevas donde el profesorado se incorpora voluntariamente. Les hablo, en las universidades, por ejemplo, casi todas ahora tienen títulos propios para alumnado con discapacidad intelectual, pero que van a la universidad a hacer una serie de cursos para capacitarse. Hay veces que el profesorado de secundaria, ahora mismo dentro de la educación obligatoria y una educación inclusiva, pues evidentemente en el aula puede haber una persona ciega, una persona sorda y una persona con discapacidad intelectual. Y dicen que no están preparados para atenderlos. Vale, necesitan un profesorado de apoyo. Pero es que en la universidad, el profesorado de universidad está preparado para atender a este alumnado, a esos estudiantes con discapacidad intelectual, pues tampoco, pero lo están haciendo fabulosamente bien. Es decir, grupos de profesores que se comprometen a sacar ese título propio adelante, que paradójicamente, es decir, chavales jóvenes que no han superado una educación secundaria obligatoria o una prepa, resulta que van a la universidad y en un año o en 2 años alcanzan su título para poder trabajar. Miren, eso es para que reflexionemos y digamos cómo tenemos planteada esos estadios intermedios de la educación básica que no dejan, que son una barrera para que los alumnos sigan con una formación profesional o sigan con unos estudios hasta universitarios, cuando resulta que después llegan a la universidad y lo hacen. Colaboración del profesorado, autoformación del profesorado, por supuesto que esto acompañado, yo diría que acompañado siempre de esa investigación-acción o esa investigación evaluativa que estamos llamando ahora, que no se limita solo a describir lo que pasa, sino a valorarlo permanentemente según lo vamos haciendo. Como decía Francisco, evidentemente yo creo que los consejos técnicos educativos que tienen ustedes ahora, perfecto. En universidades aquí, pues tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Burgos, un programa también excelente para alumnado casi siempre con síndrome de autismo. Para ese alumnado. En Granada hay experiencias de aprendizaje-servicio también muy interesantes y en la universidad donde yo estoy se está trabajando ahora con un programa de la Universidad de Harvard, se está poniendo en práctica el Learning Outside In, que son experiencias que se hacen fuera de la escuela, pero el in es que esas experiencias de fuera de la escuela favorecen al interior de la persona y la favorecen en 4 aspectos: en acción, en pertenencia, en curiosidad y en satisfacción personal. Eso obliga algunos de los puntos que nos habían pasado ustedes para trabajar sobre talleres que se podían hacer de profesores. Eso obliga a que el profesorado de la universidad tiene que hacer esos talleres para aprender el nuevo método, aprender esta metodología para llevarla a cabo. También incorpora, por ejemplo, como novedad, la fotografía como evidencia de lo que se está consiguiendo. Es decir, que cuando se sale a hacer una experiencia con los estudiantes, además de lo que podamos tener de
yo qué sé, de una lista de cotejo, de una rúbrica, de lo que sea. No, no. Me lo demuestra usted con una fotografía lo que están consiguiendo. Y entonces hay toda, que no es hacer fotos por hacer fotos, sino que es reflejar evidencias de lo que se consigue. Entonces se dan una serie de fotografías como secuencia. Todo eso hay que aprenderlo y lo tenemos que aprender juntos. Y está siendo muy interesante. La investigación se hace parcialmente. O sea, hay centros, hay escuelas que funcionan de maravilla, que son todos un conjunto de emprendedores. Yo diría que ahí la dirección de la escuela es fundamental, o sea, el liderazgo del equipo directivo es fundamental para que haya una escuela y no 12 maestros estupendos, cada uno trabajando a su aire, que no hay un proyecto común. Es decir, que yo creo que para que haya investigación, para que haya actitud de innovación permanente, tiene que haber ese liderazgo que aúne los esfuerzos y el trabajo de todo el profesorado. Y como llevo casi 30 años trabajando con ustedes en México, me voy a permitir decir una cosa que pienso para que en México efectivamente se pueda hacer esto. Y es que creo que faltan tiempos liberados de estar al frente del grupo para que puedan trabajar el profesorado. Es decir, en España, vamos a ver, el sueldo te lo dan por 37 horas y media de trabajo a la semana. Pero como máximo en primaria, el maestro está 25 horas frente a grupo, con lo cual quedan 12 horas y media que tiene que estar en la escuela, pero que no tiene niños delante. Con lo cual, claro que hay tiempos para que esos consejos técnicos, aquí claustros, sean semanales, se puedan trabajar en equipos, por ejemplo, de primaria, todos los que están en escuelas grandes, todos los de primero, los de segundo, los de tercero. En secundaria se reúnen por departamentos, el departamento de historia, de geografía e historia, el de ciencias. Es decir, hacen falta tiempos también para trabajar en equipo. Es decir, si yo estoy trabajando y todas las horas las tengo ocupadas con niños y además luego tengo que trabajar por la tarde en otro sitio, aquí no se puede. O sea, aquí el que es maestro en una escuela nacional no puede combinar el trabajo con otra escuela, está prohibido. Entonces es que tiene su horario completo en esa escuela con comedor incluido, que el comedor también es decir, no solo se aprende en el aula, se aprende en todo el espacio escolar y también fuera de la escuela. Pero yo creo que les faltan tiempos. Es decir, yo si tienen que protestar por algo, yo protestaría para que tuvieran más tiempo para poder hacer esa investigación, porque hay que hacer una planeación de la investigación y hay que ver qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que pretendemos, cómo vamos a registrar los datos, qué técnicas vamos a utilizar, si observación, si entrevista, si vamos a pasar una encuesta a las familias, cómo se reflejan esos datos. Eso hay que planificarlo, eso tiene que estar dentro de una planeación. Y luego el trabajo en el aula sistemático, vale, pero ya cuando está con una buena planificación, yo ya voy recogiendo datos, con fotografías, con grabaciones. Ahora con los celulares que tenemos es muy fácil hacer una grabación y las grabaciones son fabulosas para valorar las actitudes, no solo de los niños, también de los maestros. Bueno, todos sabemos que simplemente con vernos en una imagen corregimos lo que no nos gusta de nuestra imagen. Entonces, el hacer una grabación de vez en cuando, el hacer grabaciones solo de audio para trabajar la comunicación oral, que no se trabaja sistemáticamente. Y en una democracia, bueno, vamos a echar mano de Freire, que también están ustedes trabajándolo mucho. En una democracia no le puedo quitar la palabra a la persona. La comunicación oral es fundamental y tampoco se trabaja sistemáticamente. Es decir, yo creo que nos quedan muchas cuestiones en las que tendríamos que avanzar. Aquí también, en España tampoco se trabaja bien la comunicación oral. Y esa investigación se realiza, pero no de forma generalizada. O sea, no de forma generalizada. Y sería fabuloso que se puede hacer más, se hace más en las universidades que en una secundaria, que tiene la secundaria obligatoria y el bachillerato aquí, y que en la primaria infantil ahí se hace menos. ¿Hay escuelas que lo hacen? Sí, porque tienen grupos pues fabulosos de maestros que se dedican en cuerpo y alma a hacerlo, pero no está generalizado suficientemente y sería muy importante. ¿Es nuevo? No, no es nuevo. Estamos hablando de Eliot. Ahora cuando se habla del método de proyectos y se dice, parece que lo estamos descubriendo, hay que decir, perdonen, pero Kilpatrick, 1918, tiene más de 100 años el método de proyectos. Y ahora cuando me hablan de evaluación formativa y me piden una charla, que me la piden todas las semanas, tengo que decir, oiga, mi libro que lo editó la SEP en el año 98, ahí está la evaluación formativa. Es decir, la teoría nos la sabemos. Falta aterrizarlo en las aulas. Esa sería la novedad.
O sea, la novedad y la innovación es que todo lo que sabemos teóricamente lo hagamos. Y si lo hace el profesorado de una normal, de una universidad, y lo hace con los propios alumnos, es decir, yo no puedo enseñar evaluación formativa solo teóricamente y luego evaluarlos con un examen final. No, porque los futuros profesores no aprenden a aplicar la evaluación formativa. Si yo la aplico con ellos, ellos luego irán a la escuela y sabrán aplicarla. Y como no aprenden, llegan a la escuela y ¿qué hacen? Pues lo que han hecho con ellos, seguir examinando. Y ahí seguimos. Ya mucha evaluación formativa, pero cuando llega la hora de la verdad, se acabó la evaluación formativa. Bueno, yo creo que nos queda mucho por andar y hay que reflexionar mucho, pero a mí me parece que con la nueva escuela mexicana parece que está viendo un revulsivo, hay un cambio. Yo lo noto desde aquí por lo mucho que me llaman y lo mucho que me piden por ahí artículos y charlas. O sea que yo creo que van bien. Y aquí también nos hace falta seguir avanzando porque la situación es muy similar. Es decir, que la investigación-acción la conocemos teóricamente, en universidad se hace más, pero en la escuela básica se hace mucho menos y hay que avanzar en ese terreno como evaluación interna de la propia escuela también. Es que luego nos quejamos de que viene PISA o de que viene no sé quién y nos dice cosas de la escuela y no tenemos cómo defendernos porque no evaluamos el funcionamiento de nuestra escuela y no tenemos argumentos para contradecir lo que nos dicen de fuera. En fin, esperemos seguir avanzando. Gracias, doctora. Pues ha tocado puntos muy sensibles y que son los insumos vitales para un trabajo colaborativo. El uso del tiempo, el uso del espacio y la actitud profesional. El concebir la docencia como un oficio. Maestro Juan, lo escuchamos. Bueno, digamos que concuerdo con Antonia, esto último en donde como que en el contexto universitario, ¿sí? Y también cuando se está formando un docente para la enseñanza dentro de ese contexto universitario, creo que siempre hay como, pues por un lado hay como bastantes iniciativas autónomas, ¿no? Como que uno está dentro de esa chispa de querer tomar toda esa investigación activa y ponerla en juego. Y también como esa libertad que da como la institución en desarrollarlo, ¿no? Y más cuando estamos en un contexto de una educación, un poco hablando lo de Fouquenet, eso era formal, pero al mismo tiempo formal. Entonces, como que sí hay como unos toques entre los lineamientos que pide, digamos, el ministerio, como deben abordar estos, pero ustedes como fundación y como universidad también tienen la libertad de proponer estos y romper un poco con esos paradigmas de la educación tradicional, que sucede bastante. Pero vámonos más como a la educación formal, en la que tuve la experiencia de trabajar bastante tiempo, que fue efectivamente con el Magisterio de Educación de Antioquia, en la zona rural, por decirlo así, pero dentro del papel está zona urbana, que era en un pueblo en Antioquia llamado San José de la Montaña, cerca a un gran páramo, también un pueblo bastante conservador y bastante alejado de la ciudad, digamos que a 3 horas de la ciudad más cercana, que es Medellín. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos que me parece como esa frase de soledades acompañadas también que resalta Antonia. A mí me pasó como todo lo contrario, esa primera experiencia pedagógica súper acompañado, ¿sí? Todos comunicándonos ideas, bastantes iniciativas, pero ahí estaba totalmente solo. Sí, llegué, era el único profesor de artes y llevaban casi un año sin docente de artes. Entonces llegué como un lugar totalmente nuevo, ¿sí? Un lugar donde yo nunca había vivido, culturalmente muy diferente, pero también con dinámicas totalmente diferentes, ¿cierto? Como es esa, ser el único docente de artes, en donde tenía que valerme por mí mismo todos los procesos, ¿no? Digamos que la participación de la coordinación era nula, era muy ausente, entonces era como, usted verá, mire cómo soluciona, ¿sí? Mire cómo abarca todas esas problemáticas con los niños, usted mire cómo puede solucionar todas esas
esas ideas y esas necesidades de los chicos. Entonces, desde ya ese momento creo que hay una investigación, acción personal, sí, como íntima del docente, como, bueno, yo cómo puedo acercarme a estos chicos, qué necesidades tienen, qué conocimientos tienen previos, cómo son sus relaciones en la misma comunidad. Entonces, quiero traer como una pequeña narración, que era que nos encontrábamos en reunión con todos los demás docentes, es decir, con el de matemáticas, con el de ciencias naturales, con el de química, con el de social, de religión, etcétera. Y dijeron, bueno, después de esta reunión ustedes van a tener sus mesas pedagógicas en donde generen ese diálogo, ¿sí? Generen como qué necesidades hay, tanto en la institución como en los chicos. Y bueno, y todos empezaron como a ir a sentarse en sus mesas, a dialogar, y yo pregunté, bueno, ¿y yo a cuál mesa voy? Dices, no, es que tú no tienes mesa, tú eres el único profesor de arte, y en el área de artes solo estás tú. Entonces vaya a su salón y siéntese allá. Y yo sentado en un salón solo, diciendo, bueno, ¿con quién dialogo? Sí, ¿con quién comparto? ¿Quién me cuenta este contexto? ¿Qué hago? O sea, entonces creo que ahí como una investigación, acción meramente, solito, íntima, y bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero entonces también tenía como esa libertad, como de, bueno, el magisterio, la institución me pone unos lineamientos que yo debo abarcar, ¿no? Como un camino, qué es lo que le debo enseñar supuestamente a los chicos. Pero cuando yo leía el papel, ¿sí? La norma, no se complementaba para nada con la comunidad, ¿sí? Con las necesidades, ¿sí? Eran chicos que vivían en unos contextos muy diferentes a lo que fue escrito ese documento, me parece a mí. Bueno, de pronto me estoy adelantando un poco como a esos problemas, ¿sí? Esas condiciones institucionales formales o informales, pero igual eso cae dentro de la investigación acción. Es como ver que algunos niños ni siquiera tenían los medios para tener un lápiz para poder dibujar, hasta el punto en que no habían herramientas, ¿sí? Celulares, o estaba el chico que sí tenía el último celular, que era hasta mejor que el mío, y estaba la niña o el niño que ni siquiera tenía celular porque vivía muy lejos y su familia era muy pobre y su historia era otra, ¿no? Entonces era como, bueno, que desde ahí creo que ya hay como una investigación en la población, ¿no? Como esas necesidades, y lo interesante es que todos estamos dentro de un mismo salón, todos estamos dentro de unas mismas dinámicas de enseñanza. Entonces es un poco como, ¿qué estrategias? Entonces yo creo que esa investigación-acción, desde mi experiencia y desde mi educación, es como cómo uno puede resolver, ¿sí? Cómo puedes solucionar, cómo puedes desempeñar una clase donde abarque todo y todos puedan tener sus mismas herramientas. Y creo que ahí fue ese aspecto de esa soledad acompañada, ¿no? Era como yo solo con mis estudiantes, y creo que ellos eran como los primeros como individuos en los que yo podía como dialogar y ver qué podíamos solucionar, qué podíamos desarrollar como tal, un poco por ese lado. Eh, de pronto, si había un acercamiento con otro par, con otro compañero, era más en horas que no pertenecían a las dinámicas institucionales, ¿no? Como simplemente, digamos que yo me sentaba mucho con la profesora de matemáticas, simplemente de hablar como de tal o X lleva estudiante, ¿sí? Como de esas características, ¿no? A este estudiante se le dificulta mucho escuchar en el aula. Tú cuando le estás enseñando también pasa lo mismo. Sí, mira, y lo que yo hago es utilizar esta estrategia. Ay, muchas gracias. Pero es porque hay como ese acercamiento cuando vas y te tomas café con un compañero. Entonces, creo que dentro de la educación pública en Colombia hay esa gran falencia. Sí, hay como que todavía estamos muy eh,
por cada uno como por su lado, ¿sí? Como que el profesor o el área de matemáticas por su lado o el área de artes por el otro. Y generar ya esas conexiones y esa multidisciplinariedad de saberes tiene que ser en otros tiempos, poco lo que decían ahorita, los tiempos, ¿sí? No hay tiempo para hacer eso aquí en Colombia dentro de la educación pública como tal, o al menos en mi experiencia en la que yo estuve. No hay tiempo, o sea, hay tiempo para otras cosas y para otro tipo de actividades, pero tiempos para ver una investigación activa y a la par con los compañeros y que todo se transforme no en una educación formal, sino más bien en un laboratorio de creación, que es como lo que sería genial, ¿sí? Como trabajar las artes desde la química y vincularlo con la historia y al mismo tiempo con las matemáticas, como eso, ese ideal en Colombia no lo hay y es como esa cuestión de tiempo. Y pues creo que con eso termino este pedacito. Pues muchas gracias. Vemos que estamos coincidiendo en algunas metas todavía por conseguir, otras ya conseguidas quizás en algunos de los contextos de estas naciones que hoy nos encontramos aquí. Creo que aquí se hace una diferenciación, no diferenciación, una distinción natural de lo que es la investigación-acción y la investigación en la acción, como es el caso de lo que acaba de comentar el maestro Juan León. Ya para cerrar, ahora sí para cerrar, respetando su tiempo, nos estamos pasando 2, 3 minutitos. Yo les pediría a cada uno, y empezando por la doctora, en un máximo de 1 minuto, ¿cuál es su metáfora? Para cada uno 1 minuto. ¿Cuál es su metáfora del trabajo colaborativo desde su percepción en España? ¿Cuál es la metáfora del maestro Juan en Colombia? ¿Y cuál es la metáfora del profe Vela aquí en Zacatecas, México? Los escuchamos. En 1 minuto yo diría que el trabajo colaborativo va a resultar fundamental para la sociedad actual porque supone un intercambio de conocimientos y de habilidades entre todos, un desarrollo de estrategias innovadoras, lo permite, y, importantísimo, reflexión y retroalimentación permanente de todo el profesorado. Eso va a contribuir a que se construya un ambiente de apoyo, cohesión en trabajo y en el equipo y un desarrollo profesional continuo. De esta manera, yo creo que ese trabajo colaborativo va a contribuir a una calidad excelente, a una excelencia de la educación que es imprescindible en esta sociedad actual para que la educación no pierda el papel protagonista que siempre ha tenido y que debe seguir teniendo. Gracias, doctora. Maestro Juan. Bueno, yo diría que más como una metáfora para mí sería, necesitamos que sea un micelio el trabajo colaborativo, ¿sí? Digamos que el micelio es como la base de la intercomunicación entre todas las plantas y los grandes árboles y las pequeñas y las grandes, que necesitamos ese micelio que crezca orgánicamente, ¿sí? Y que nos permita generar como todo ese trabajo colaborativo, no desde una mirada, considero yo como, es que usted se tiene que sentar y hacer esto con sus compañeros, porque es aburrido, porque si para uno como docente es aburrido, imagínate para los estudiantes. Entonces, también qué estrategias, ¿sí? Orgánicas podemos generar como para poder llegar a esas conexiones y generar esa malla participativa, reflexiva y crítica de, al fin y al cabo, de lo que hacemos, ¿no? Y el gran tiempo que nos conlleva serlo, como individuos o como colectivos. Muchas gracias. Extraordinaria, extraordinaria metáfora. Maestro Vela. Sí, pues yo estoy totalmente seguro que desde el trabajo colaborativo o crecemos juntos o no crecemos. Es decir, es necesario el diálogo, es necesario el encuentro, es necesaria la participación. Entonces, si verdaderamente queremos hablar de calidad, si de veras queremos
estar completamente seguros de que lo que estamos haciendo está teniendo impacto, entonces necesitamos encontrarnos, necesitamos ofrecer opciones. Y solamente si nosotros hacemos pliegos de ofrecimientos, no pliegos petitorios, pliegos de ofrecimientos que nos permitan crecer juntos. Yo creo que ese es el camino. Les agradezco mucho sus metáforas de cierre. Las tres convergen al punto de interés. Las tres convergen en que hay que buscar puntos de encuentro, valga la redundancia, la sincronía, como bien lo dice la doctora María Antonia, y aterrizando en el micelio, además de la conectividad orgánica, otra función de los micelios es anunciar entre todos quienes están necesitando apoyo o estamos necesitando apoyo como partes de todo un organismo, en este caso educativo. Este podcast, maestros, queda altamente reconocido con su presencia. Yo espero que este podcast, en este capítulo muy en especial, sea escuchado, sí, por el profesorado en servicio, pero sobre todo por el profesorado en formación que está a punto de ingresar a su primer nivel de expertez. Sí, si este ámbito del trabajo colaborativo, que suena como un concepto medio abstracto, medio para algunos a lo mejor no aterrizado o no comprendido, queda asumido, todo lo demás, como decimos aquí en México, es pan comido, ¿sí? Todo lo demás, y no puede haber dificultad. Entonces, este podcast en su capítulo número 21 nació con la pandemia y creo que lleva con esta emisión una gran ganancia. De verdad, estamos muy reconocidos con su presencia de los tres. Será pues divulgado a través de Spotify, YouTube, Facebook y iVoox. Agradecidos estamos pues por la experiencia compartida, por sus saberes, por su tiempo.